Luego, tengo que, aunque apenas están conectadas 17 compañeros. Evelyn, buenas tardes, sé que hacen el esfuerzo, sé que hacen el sacrificio, pero mientras tanto vamos a hablar de dos puntos generales. Uno, si ya leyeron el tablón, ¿quiénes ya leyeron el tablón? Pedro Manuel, buenas tardes. ¿Quiénes ya leyeron el tablón? Pregunto. Joel Alberto, buenas tardes. ¿Quiénes ya leyeron el tablón? A quienes están conectados, les pregunto, ¿quiénes ya dieron una revisadita al Classroom, donde mandamos las tareas? No creo que nadie haya... Hilary, Claudia, ¿quiénes ya leyeron el tablón? Kelvin. Yo, licenciado, lo que es respecto a lo de Joel Alberto, bueno, enciende tu cámara y me explicas qué dice el tablón. ¿Qué dice esa anotación? Gracias. Buenas tardes. Gusto en saludarte. Si no mal recuerdo, es que estoy desde mi teléfono, que ahorita acabo de entrar de la calle. Entonces, si no mal recuerdo, era lo de la entrega del texto paralelo. Creo que fue lo último que vio, que lo pidió Exactamente. para el 5, si no estoy El mal. 12. O sea, según mi planificación, estaba para el miércoles 12 de noviembre. Ajá. Pero ese traslape que hubo, y por favor, eso, córranle la voz a los compañeros, por ese traslape que hubo, que nos examinamos en una semana que no nos correspondía presencial en los segundos parciales, sino virtual, entonces hubo un corrimiento. Y el miércoles 12 nos toca virtual la clase. En consecuencia, tuve necesidad de notificarles con que la calificación del texto se hará el miércoles 5 de noviembre. Por favor, único día para calificar el texto paralelo, miércoles 5 de noviembre. ¿Los que están presentes lo comprendieron? Sí, licenciado. Muy bien, excelente. Segundo, por favor, ustedes saben que en la virtualidad el 50% de los compañeros por X, Y, Z motivo no se conectan. Y como saben ustedes que en el Meet no se graban las clases, entonces háganme el favor de trasladarles esa información, que el único día para calificar el texto paralelo es el miércoles 5 de noviembre en el horario de clase, porque nos toca presencial. Bueno, segundo punto, no me queda más que felicitar. Espero que enciendan su cámara o que digan por lo menos presente. Pedro Manuel Alexandro, ya estás conectado por ahí, Pedro Manuel. Ya sabes tu nota del segundo parcial, 27, qué bárbaro. Kelvin Samuel Pérez Ajanel, 30 de 30, excelente examen. Ana Brichet Tollón Ramírez, 25 puntos. Como profesor me siento muy agradecido. Claudia Jimena Lemus, 29. Luis Alberto Chiquito, Chile, 30. Leslie Rebeca, estoy dando admisión. Ahí estamos. Leslie Rebeca Oliveros, 27. Angie Daniela Batz, 27. Eric Yeshua Peña Santizo, 26. Evelyn Noelí Hernández González, 26.
Lucía Gabriela Jiménez, 25. Nayeli Alejandra Herrera, 26. Anay Raimundo Baltasar, 29. Y Karen Andrea de la Cruz Zamora, 28. También hay notas de 24, hay notas de 23, hay notas de 20, pero también hay notas de 1 y de 0 y de 2 y de 3. Entonces, públicamente, como siempre lo he hecho, felicitaciones a estos compañeros que se aplican, que asisten a sus clases presenciales y que asisten a sus clases virtuales. Y ahí está el resultado. Muchos con la calificación del texto paralelo, señores, van ganando el curso con zona. Y eso, en lo personal, para mí es agradable, porque el esfuerzo y la dedicación que se ha hecho ha valido la pena. Y ustedes invito a quienes realmente no se han interesado en el curso, que hagan el esfuerzo. De la clase de la L, 7 compañeros no llegaron lamentablemente a zona mínima. Eso significa que tienen que repetir el curso el próximo año y ojo con el plan de repitencia. Ya ustedes saben, se los he expresado en otras oportunidades, que una vez una repetición de 3 veces el mismo curso, salvo que lleven más de 30 cursos aprobados, tendrán una cuarta oportunidad. Caso contrario, ustedes que apenas llevan 15, más estos 5, 20, no tienen derecho a una cuarta oportunidad. Así es de que, lamentablemente, hay compañeros que no se preocuparon desde el principio y no se preocuparon en el segundo parcial. Así es de que, bueno, entramos en materia. Nos toca, estamos trabajando las garantías constitucionales de la exhibición personal. Ya hemos platicado de que quienes están legitimados para interponer esa garantía constitucional, óigase bien, ante cualquier tribunal de la República, es el propio agraviado y cualquier persona. Cualquier persona. Y lo puede interponer ante cualquier tribunal. Pero hago la salvedad que los tribunales legitimados y competentes para conocer una exhibición personal son los juzgados menores en materia penal o los juzgados de paz y o el juzgado de primera instancia de la jurisdicción más cercana al lugar donde presuntamente se encuentra desaparecida la persona a favor de quien se interpone la exhibición personal. También dijimos que no se necesitan mayores formalismos para esa garantía constitucional. Es la garantía constitucional antiformalista por excelencia, porque simple y sencillamente se puede interponer por escrito, se puede interponer verbalmente acudiendo a la sede del tribunal o telefónicamente. Esas son las formas en que la exhibición personal se puede interponer, ya sea por el propio agraviado y o por cualquier persona que le conste que está siendo retenida una persona en contra de su voluntad o que está siendo objeto de vejámenes, de degradaciones, de humillaciones, independientemente de que el sujeto se encuentre en un centro preventivo o de condena, independientemente de. Eso significa que la exhibición personal
No va dirigida exclusivamente a los que están detenidos preventivamente o que ya han sido condenados. El artículo 263 constitucional claramente lo establece cuando indica: quien se encuentra ilegalmente preso, hay varios presupuestos ahí, detenido o cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad individual, amenazado de la pérdida de o sufriere vejámenes, aun cuando su prisión o detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o termine la coacción a que estuviere sujeto. Si el tribunal decretare la libertad de la persona ilegalmente recluida, ésta quedará libre en el mismo acto y lugar. Cuando así se solicite o el juez o tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición reclamada se practicará en el lugar donde se encuentre el detenido sin previo aviso ni notificación. Y el artículo 264 constitucional, que habla de la responsabilidad de los infractores que se negaren a presentar a una persona que se encuentra retenida en contra de su voluntad. Y ellos cometen el delito de plagio. Ojo, ellos cometen el delito de plagio. Entonces, estoy haciendo esta introducción porque hoy nos toca el tema del procedimiento especial de averiguación en relación a la exhibición personal. Y entonces, regularmente, estos dos artículos, como ustedes saben, son desarrolladas por la Ley de Amparo, Exhibición Personal de Constitucionalidad a partir del artículo 82 al 113. Eso ya ustedes lo saben. Del artículo 82 al 113, y entonces en el 82 vuelve a repetir lo que ya les leí del artículo 265, que indica que quien se encuentre ilegalmente preso, detenido, cohibido de cualquier otro modo del goce de su libertad es exactamente lo mismo. Algo que tienen que tener en consideración ustedes al momento de que invoquen esta garantía constitucional son los primeros 6, a partir del 6, a partir del artículo 6 constitucional al 21 o al 19 por lo menos. El artículo 6 constitucional habla de la detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa sino por causa de delito, solo voy a dar la mención, en virtud de orden librada con apego de ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. Ojo, hagamos nuestra tela de araña. Saquen su por favor, tracen una línea vertical en el artículo 6, pónganle un asterisco y con lapicero del color que ustedes deseen, ver hartos 82 al 113, amparo. Con eso ya ustedes automáticamente se trasladan mentalmente, cuando estén estudiando, a su ley de amparo dentro del articulado que regula esa garantía constitucional. ¿Con qué otro nombre se conoce la exhibición personal?
Las anteriores constituciones de Guatemala, hasta la de 1965 hacia atrás, desde 1823, manejaban no la definición que tiene actualmente la nuestra como exhibición personal, sino como habeas corpus, que prácticamente traducido al español y de acuerdo con el artículo 143 constitucional, que habla que el idioma oficial de Guatemala es el español. Entonces, estos diputados a la constituyente, pues tuvieron la delicadeza de denominarle como realmente para nosotros los guatemaltecos debe de denominarse exhibición personal. Lamentablemente, y tengo que decir esto, les dije al principio que en cualquier tribunal, puede ser del orden civil, del orden de familia, del orden laboral, de lo contencioso administrativo, de cuentas, puede interponerse una exhibición personal por razones de urgencia, pero, ojo, este tribunal, por supuesto que ninguna garantía constitucional debe ser rechazada por ningún tribunal. Háblese de amparo, háblese de exhibición personal, háblese de inconstitucionalidad de leyes en casos concretos, háblese de inconstitucionalidad de leyes de carácter general. Ninguna garantía constitucional debe ser rechazada por ningún tribunal de la República de Guatemala. Pero a veces el desconocimiento, porque hay que decirlo, de algunos colegas, hacen que interpongan una exhibición personal en un juzgado civil, de materia civil, por ejemplo. Y este tribunal debe de admitirlo para su trámite, dictar las primeras medidas, pero lo va a conocer a prevención. Va a conocer esa garantía de la exhibición personal a prevención. E inmediatamente de haber admitido para su trámite y haber dictado las primeras medidas, entonces, como está conociendo a prevención, dicta un auto, una resolución judicial en donde traslada lo actuado, traslada el expediente al juzgado de primera instancia penal competente, atendiendo a la jurisdicción donde se interpuso la exhibición personal. Otra cosa importante que les recuerdo, por si alguno de los presentes no estuvo en la clase anterior, en la última, entonces recuérdense que la Corte de Constitucionalidad no conoce la garantía de la exhibición personal. Lo que hizo la Corte en materia de su competencia fue trasladarle esa competencia en materia de exhibición personal a la Corte Suprema de Justicia. Y es entonces la Corte Suprema de Justicia la que va a ser el tribunal competente cuando una persona que se
a la cual se le ha interpuesto una exhibición personal a su favor y el juez, ya sea de paz, juez menor o de primera instancia penal, que es la materia correcta, al hacer la indagación, la averiguación y la investigación correspondiente para hallar y dar con el paradero de la presunta persona desaparecida, inclusive en los centros carcelarios, inmediatamente el juez, en nombre del Estado de Guatemala, debe de constituirse en donde presunta o supuestamente se encuentra esa persona sufriendo vejámenes, degradaciones, malos tratos o siendo retenida en contra de su voluntad. Y si es en un centro carcelario preventivo o de condena, pues el alcaide manda a llamar al alcaide y le ordena que le ponga a la vista a don fulano de tal, en favor de quien se interpuso una exhibición personal. El alcaide, con sus auxiliares y todos, busca en sus información que tiene y manda a buscar a esa persona, pero resulta que no aparece. El juez, investido por la autoridad que le concede el Estado de Guatemala, recorre los recovecos de ese centro carcelario. Pregunta a todos los demás prisioneros, los que están retenidos ahí, ¿quién es fulano de tal? Y nadie da respuesta. Una vez que ha barrido el lugar, levanta un acta y dicta un auto, una resolución bien motivada, bien considerada, con todos los argumentos fundamentados en la ley, indicando que pese a haber estado ubicado en el lugar donde presuntamente se encuentra retenida esa persona, no fue hallada. Dicta el auto y traslada todo lo actuado, el expediente completo, a la Corte Suprema de Justicia, porque es el tribunal de mayor rango, de mayor alta jerarquía, para que inmediatamente admita para su trámite, como vamos a darnos cuenta con la lectura de los artículos, y con el Ministerio Público, con un pariente de ley del desaparecido o con una persona de abolengo, de reconocida honorabilidad, puede ser, lo nombra ejecutor o pesquisidor de ese proceso de investigación al cual se le van a dar todas las atribuciones habidas y por haber y todo el apoyo logístico correspondiente para que este personaje nombrado como ejecutor se dé a la tarea de localizar a esa persona desaparecida. Y ahí es donde la Corte Suprema de Justicia inicia un procedimiento especial de averiguación que lo va a regular el Código Procesal Penal en sus artículos del 467 y al 473, dentro de los procedimientos especiales. Porque la libertad de ese
sujeto de esa persona está en juego, porque la integridad de esa persona está en juego, porque la propia vida de esa persona está en juego. Entonces, lamentablemente, nuestro sistema carcelario, nuestro sistema penitenciario, tal y como habla la Constitución a partir del artículo 19, nuestro sistema penitenciario está y siempre ha estado en la calle de la amargura. Lamentablemente, hablemos de la realidad al día de hoy. Se especula que desde el mes de agosto, 20 cabecillas, que tengo que hablar, 20 cabecillas de la Mara 18 y otro grupo que todavía no han querido dar a conocer, pero que ya en las redes sociales se especula de la Mara Salvatrucha, fueron abiertas las puertas y dejados salir como Juan por su casa. El modelo de inseguridad que vivimos en Guatemala es muy complicado y muy complejo. Lamentablemente, la cooptación que ha habido del sector justicia, que implica no solo Ministerio Público, no solo tribunales, no solo sistema penitenciario, no solo Corte de Constitución, el sector justicia ha sido cooptado por los malos. Y entonces resulta, porque hasta ahorita que están saliendo a luz, resulta que alguien que fue condenado a 200 años de prisión, lo autorizaban, les abrían las puertas los propios autoridades del sistema penitenciario para que fuera a ejecutar a B, C, D personas. Y luego regresaba cumplido el trabajo. Entonces, esta garantía no se cumple al 100% porque vean lo que acaba de hacer el presidente en la cadena, de decir el presidente en la cadena nacional y el cambio de autoridades, es decir, de gobernación, de la estructura de poder. Es terrible, es terrible. Entonces, ese proceso de averiguación se inicia, si nos vamos a la Constitución, solo tenemos el artículo 264 que dice: las autoridades que ordenen el ocultamiento del detenido, que se nieguen a presentarlo al tribunal respectivo o que en cualquier forma burlen esta garantía, así como los agentes ejecutores, incurren en el delito de plagio y serán sancionados conforme a la ley. Pregunto, ¿me estoy dando a entender? Me están muy bien, Ana, muy bien, Evelyn, gracias por esas manitas. Muy bien, Roberto, están comprendiendo. Bien. Su ley de amparo, nos vamos a meter de lleno al contenido del proceso especial de averiguación. Es interesante porque ustedes se van a dar cuenta que efectivamente todo está en la ley formalmente bien conocido. Pero la realidad es otra. Porque algo importante puede ser pregunta de examen final. A propósito, les cuento
Sábado y domingo me pasé, no divirtiendo, pero me pasé elaborando sus exámenes finales. Y quiero decirles que de la hoja 11, 12, 13, 14, 15 y de las dos comprobaciones de lectura, la exhibición personal y los sistemas de justicia constitucional, adivinen qué, le saqué a cada variante 20 preguntas preciosas para chuparse los dedos. Y las otras 10, pues 5 preguntas voy a tomar del segundo examen parcial. Y 5 preguntas voy a tomar del primer examen parcial. Y con ello estoy evaluando todo el contenido del curso. Así es de que, por favor, no me bajen la guardia. Todos estos compañeros y compañeras que sacaron, yo les dije, no me bajen de 25 puntos, por favor. Y siguieron las instrucciones. Están aprendiendo a seguir instrucciones porque el guatemalteco no sabe seguir instrucciones. Y a todos los que mencioné al inicio de clase, pues me da mucha satisfacción que estén aprendiendo a seguir instrucciones. ¿Por qué? Porque el éxito de ser un buen profesional, en primer lugar, es el orden, es la responsabilidad, es la disciplina, es el deseo de tratar de estar dentro del grupo que jala parejo. Y eso, por supuesto, que quiere un poco de sacrificio. Del cielo no va a caer. Estaba haciendo, fíjense que los que estuvieron conmigo en derecho constitucional y que estuvieron conmigo y que están conmigo en derecho procesal constitucional y que en los dos textos paralelos tienen más de 1,306 preguntas que les van a servir cuando ustedes comiencen a estudiar su examen técnico profesional en el área pública. Y eso ustedes lo hicieron. Se les inflamaron los dedos, se sacrificaron acostándose tarde. Y ese es su premio. Estoy seguro que el miércoles 5 de noviembre, que es la calificación del texto, pues ojalá y la gran mayoría pues tenga esos 10, hasta esos 10 puntotes, porque bien merecidos los tiene. Desde el 1 de septiembre, Víctor Cardona. Bienvenido, Víctor Cardona. Desde el 1 de septiembre ya no le subí más tareas. Pero ¿valió la pena el esfuerzo? ¿Valió la pena el sacrificio? Pues los resultados me están dando. El primer día de clase les dije, señores, ya el curso lo tienen ganado todos. Solo pónganle la nota que quieren. Y estoy dándome cuenta que muchos, cuando dijeron 90, 89, 95, lo están haciendo. ¿Qué más puedo pedir como profesor? Eso es satisfactorio para mí. Que ustedes, y se los he dicho siempre, no ahorita, cuando ustedes sean profesionistas, cuando ustedes estén en la llanura, ustedes tienen que ser mejor que su profesor. Tienen que ser mejor que sus profesores. Porque tienen a la mano la tecnología, van a tener otras herramientas, la inteligencia artificial, cosa que nosotros pues nos atropella en determinado momento. Pero la verdad es eso. Vamos entonces al trámite. Dice, principalmente en el proceso especial de averiguación.
Artículo 101, cargo de ejecutor. El cargo de ejecutor será ad honorem, es decir, no tiene ninguna remuneración. Y el cargo de ejecutor lo va a nombrar la Corte Suprema de Justicia cuando le haya llegado el expediente del juez pesquisidor que en nombre del Estado de Guatemala hizo la averiguación correspondiente, pero que no dio con el paradero de la persona a favor que se interpuso la exhibición personal. Entonces, ese cargo de ejecutor es ad honorem. Es una gran responsabilidad, pero no tiene remuneración alguna. 102. Todas las autoridades y habitantes de la República guardarán al ejecutor durante el tiempo que dure el desempeño de su cargo, la preeminencia y respetos debidos. Además, durante este tiempo gozarán de inmunidad personal y no podrá ser detenido por ninguna causa, salvo por delito infragante. Ustedes saben que las únicas dos formas en que una persona puede ser retenida por la autoridad es, uno, mediante orden librada por juez competente. Ahí no hay pierde. Un juez libró esa orden de aprehensión en contra de y las autoridades la ejecutan, la Policía Nacional sí la ejecuta reteniendo a la persona. Y la otra forma en que puede ser retenida una persona es en flagrancia, cuando está cometiendo un ilícito penal en el momento preciso, en el momento histórico en que se dan esas premisas. En ese momentito en que es capturado, por supuesto que la autoridad o cualquier persona puede retenerla mientras llega la autoridad competente para consignarla al juzgado correspondiente, al juzgado de turno correspondiente, al juzgado de paz correspondiente. Muchas veces las autoridades, especialmente los policías nacionales civiles, no todos, o los policías de Metra, abusan del ejercicio de su autoridad y, bienvenido Eduardo, buenas tardes. Y resulta que especialmente a los jóvenes, yo no sé por qué a los jóvenes, cuando digo jóvenes, estamos hablando, si ya tiene licencia de conducir un joven de 17 años, porque a partir de los 16 años el papá o la mamá puede autorizar y se hace él responsable de la conducta de su hijo al volante de un vehículo y es solidariamente él responsable por las consecuencias que pueda producir por su imprudencia o irresponsabilidad. Pero los jóvenes a partir de los 17, 20, 30 años, no sé por qué los policías y los de Metra les tienen así, pues una como cólera, porque andan en un carro de su papá, de su hermano o propio, porque su papá se lo regaló, o su mamá, o su hermano, y entonces le buscan cualquier cascarita para conducirlos a los separos policíacos. Ya les he dicho que en ese momento, si eso se diera, si es un retén mínimo, tienen que existir 6 agentes de la autoridad. Pero si es un lugar
oscuro, Avenida El Cementerio, y hay dos agentes en una moto, una radiopatrulla y con la linterna, que ustedes sigan hasta una gasolinera. Se encierran ahí con los vidrios para respirar y poder hablar, los van a seguir, por supuesto, y ahí por teléfono llaman a su pariente, a su papá, a su mamá, a su hermano, un abogado, alguien, mira, estoy en tal lugar, me hicieron la parada en un lugar oscuro y tuve temor de que me sucediera algo y me vine, hiciste bien, y ahí va. Entonces, ya estando un adulto, una persona mayor, un familiar, un abogado, entonces se les preguntan, bueno, sí, es que no es el lugar adecuado, porque para hacer un retén, primero, reglamento dice que tienen que haber 6, y son las 10 de la noche, son las 11 de la noche, un lugar oscuro, es un joven, entonces hizo bien. Esas son las instrucciones que les hemos dado. Así es de que si ustedes los van a conducir, pues háganlo. Pero ahí, ojo, ahí ya estamos hablando de plagio. Entonces los agentes, los agentes lo piensan 2 veces y pues no, que mire, que nos dieron, recibimos informes de que un carro con esas características, sí, pero no es el lugar adecuado para que ustedes funcionen. Así es de que ese cargo de ejecutor, como lo van a darse ustedes cuenta, puede ser desempeñado por agentes fiscales, puede ser desempeñado por jueces, por familiares o por personas de honorabilidad. Si tienen a la mano los que lo tengan, porque no es obligación tener, porque no han llevado ese curso, pero si lo tienen a la mano, el Código Procesal Penal, en el libro cuarto, artículo 464, para ubicarlos, habla de procedimientos específicos. En el título primero habla del procedimiento abreviado. Eso no nos interesa porque no es materia penal la que estamos viendo, pero sí nos interesa el título segundo, el procedimiento especial de averiguación. ¿Alguien de los que están conectados tiene el Código Procesal Penal? Disculpen. ¿Ninguno? Marlene, Wagner, Claudia, Hilary, Silvana, Víctor, ¿tú lo tienes? No, bueno, perfecto. No hay pena, Víctor. Yo sé que este código el próximo semestre ya va a ser obligatorio tenerlo. Dice el artículo 467. Este procedimiento, ustedes lo encuentran en su ley de amparo, y esa sí la tienen. Vayámonos a la ley de amparo para que entonces nos ubiquemos mejor todos. Abran su ley de amparo y a partir del artículo 101 al 109 está regulado todo ese procedimiento especial de averiguación. Entonces, por favor, ¿qué vamos a hacer? Hagan una línea a partir del 101 hacia abajo y pónganle procedimiento especial de averiguación. Esa es nuestra tela de araña. Procedimiento especial de averiguación. Y le ponemos ver ver artículos
467 al 473. 467 al 473 CPP, Código Procesal Penal. Y también aprovechemos hacer esa nuestra tela de araña y pongámosle otro asterisco que diga, porque están íntimamente relacionados, ver hartos, ver hartos artículos del 6 al 19, Constitución, y ver hartos del 6 al 19, y 264. Allí ya hicieron ustedes su tela de araña. Y cuando estén estudiando, inmediatamente se trasladan a esos cuerpos legales y ya el cerebro va hilando la idea de cómo funciona la garantía constitucional de la exhibición personal y especialmente del procedimiento especial de averiguación cuando la persona no es hallada. Bien. Búsqueda del agraviado 103. Cuando el ejecutor comparezca al centro de detención a practicar la exhibición personal ordenada y el agraviado no fuere habido o presentado, deberá buscarlo personalmente en todos los lugares de ese centro de detención sin perjuicio de seguir buscándolo en donde pudiere ser encontrado. Voy a sacar a colación un caso icónico para la justicia guatemalteca, el caso Sicabiza. Ya por el tiempo que ha transcurrido, creo que se me escapó el nombre de Cristina Sicabiza. Ella era casada con Roberto, creo que era Roberto Villeda, quien era hijo de una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Ofelia, me parece, que llegó a ser presidenta del organismo judicial. Lamentablemente, ellos tuvieron, ya ustedes conocen la historia, pero solo se los recuerdo brevemente, tuvieron serias dificultades al caso que se presume que el esposo asesinó a la esposa, Cristina. Y luego, pues, se desapareció por buen tiempo, se disfrazó, se hizo cirugía plástica, se pintó el pelo, sacó a sus 2 niños y se fueron a vivir a México. Allá la Interpol lo capturó, a este Roberto Villeda, lo trajo a Guatemala, se le siguió el debido proceso. Se supone, por las noticias y las redes sociales, que él falleció estando en prisión. Y entonces, el abogado de él, Roberto Barrera, sí, muchas gracias Jennifer, muchas gracias Edwin, Roberto Barrera, sí, ya la memoria me va fallando. Entonces, se supone que al fallecer en prisión, pues el RENAP extendió la certificación de defunción y con esa certificación de defunción, el abogado que lo estaba auxiliando, pues lo presenta a la fiscalía correspondiente indicándole que se sobresee el proceso en relación a esa persona.
Porque la única forma en que se puede sobreseer un proceso dentro de una desaparición forzada, siendo el sindicado el principal responsable y este fallece, pues con la certificación de defunción, el juez ordena el sobreseimiento del proceso en contra de él. Esto ya lleva sus años. ¿Cuántos? 15, 20 años. Pero el proceso sigue abierto. Inclusive se creó una fiscalía específica que se dedicara al esclarecimiento de la aparición de Cristina Sicariza. A la fecha, pese a los múltiples esfuerzos que ha hecho la Fiscalía de ir a los distintos cementerios, lugares, etcétera, etcétera, no fueron. Y a propósito de esos, ese caso sigue abierto, pues, y sigue ligada a proceso la mamá, el hermano y otras personas que tuvieron vinculación con esa desaparición. Si por casualidad Cristina Sicariza viviera en Europa, miren un caso hipotético, así fumado, y se logra determinar, entonces, hasta el momento en que se haga un estudio de ADN y se compare efectivamente toda la filiación para con sus padres, entonces ese proceso se va a sobreseer. Pero mientras tanto, no aparezca. Veamos otro caso de actualidad. Juan Gabriel, el cantante. Hicieron todo el relajo, hicieron todo, burló al pueblo de México, a todo el pueblo de México lo burló. ¿Qué si el señor acaba de aparecer en París? Allá está viviendo. Entonces, eso no es, esos casos no son nuevos. Veamos el caso de Arzú. Nadie vio el cuerpo, no permitieron que el entierro, pues lo enterraron en su finca. Se presume que anda viviendo en Europa, pero son puros rumores. Ese es el trabajo que hace la Corte Suprema de Justicia como tribunal de mayor rango para conocer las extinciones personales. Acá, la Corte de Constitucionalidad no tiene nada que ver. Y entonces, ¿qué medidas de seguridad se pueden dictar por parte del ejecutor? Mientras se practican las diligencias de exhibición, el ejecutor deberá tomar dentro de la ley las medidas de seguridad que fueren necesarias contra el detenido para evitar su evasión. Veamos este caso del exministro de Gobernación. Le dieron todo el tiempo del mundo para que por un punto ciego del Salvador, por eso es que no aparecen los registros migratorios, porque si sales por un punto ciego, entonces no hay control. Además, en Guatemala, el único control migratorio que tenemos fiable es el Aeropuerto Internacional La Aurora. Por ejemplo, cuando a veces tenemos como abogados la necesidad de probar que una persona no se encuentra en territorio guatemalteco y que salió legalmente por el Aeropuerto Internacional La Aurora, ¿qué hacemos? Pues solicitamos
una certificación del movimiento migratorio de persona. En los divorcios de mutuo acuerdo, a veces los jueces de familia y el juzgado específico de divorcios de mutuo acuerdo, a veces los clientes le envían, le mandan a uno un mandato especial judicial con representación para que se divorcie de mutuo acuerdo de la señora fulana de tal, o a la inversa, para que se divorcie del señor fulano de tal, quien vive en Guatemala. Y entonces, el día de la audiencia que fijó el tribunal para la junta conciliatoria, ese día uno de abogado le dice al mandante, es decir, a la persona que se encuentra en el exterior, que ese día a esa hora acuda al consulado o a la embajada guatemalteca a efectuar una declaración jurada, que siendo el día lunes 27 de octubre a las 15 horas con 15 minutos se encuentra presente en la sede del consulado guatemalteco o de la embajada guatemalteca, haciendo constar que está presente en vivo y a todo color con su DPI correspondiente, porque ese día, a esa hora, se está celebrando una audiencia de junta conciliatoria de un divorcio de mutuo consentimiento. Entonces, en la embajada o en el consulado le faccionan, le levantan el acta, la firma, la autoridad correspondiente y él la remite. Entonces, acá el juez, previo a dictar sentencia, que se haga constar que efectivamente el mandante fulano de tal se encuentra fuera del país. Y ahí está. Con eso probamos efectivamente que el día de la audiencia, en la hora y día fija, él estaba ante una autoridad administrativa del Estado de Guatemala haciendo una declaración jurada de su presencia en dicho lugar. Entonces, a este señor exministro, si salió por un punto ciego hacia El Salvador y de ahí tomó un vuelo hacia Panamá, pues vamos a hacer de caso, si es que esas son las bolas, vamos a hacer de caso que va a ser otro caso, y con la licenciada Palencia, la viceministra, va a ser otro caso como Serrano Elías, porque con Guatemala no existe un tratado de extradición. Entonces, claro, eso no es gratis, eso tiene su costo por parte de las autoridades panameñas. No crean que, véngase, ministro, véngase, aquí lo vamos a recibir con los brazos abiertos. No, también todo tiene un precio. Sigamos, pues. ¿Me estoy dando a entender? ¿Me están comprendiendo? ¿Alguna duda? ¿Se me durmieron? Evelyn, Víctor, Silvana, muy bien, excelente. Los tribunales y el ejecutor en su caso podrán pedir el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus resoluciones y si la autoridad requerida no le presta inmediatamente, incurrirá en responsabilidad conforme lo prescribe el Código Penal. Ahí no hay pena, ahí ustedes saben que no hay pena. Esto ya no existe, los mensajes telegráficos, postales y telefónicos, eso ya pasó a la historia. Habrá que reformar, porque no hay nada en cuanto al auto acordado 1/2013 que señale algo sobre esta garantía. Específicamente, las disposiciones complementarias y reglamentarias a la ley de amparo casi fueron elaboradas en materia de amparo, no de exhibición personal.
Pesquisa para establecer responsabilidades, artículo 107. Comprobados los hechos que dieron lugar a la solicitud de exhibición, el mismo tribunal, o en su caso el ejecutor, hará lo posible por agotar la pesquisa. Hay una llamadita ahí, la 134, ¿qué es pesquisa? Esa pregunta venía en el segundo parcial y muchos la respondieron, pero muchos no la respondieron. Es una búsqueda profunda y detallada, es una búsqueda, disculpen, es una búsqueda profunda y detallada de evidencia o información que pueda servir para aclarar diferentes situaciones. Por ejemplo, es una búsqueda profunda y detallada de evidencia o información que pueda servir para aclarar diferentes situaciones. Ahora, regresemos a la otra garantía, a guisa de ejemplo, del amparo. En el amparo, si ustedes se recuerdan, hay una segunda audiencia, celebrada esta, hayan o no alegado las partes, ahorro de energía activado, dice. Pero yo tengo conectada hayan o no alegado las partes, ay, es que no tiene un botón donde pasa la corriente, disculpen, ahí está, ya se encendió. Disculpen, no encendí el botoncito ese. Hayan o no alegado las partes en la segunda audiencia, terminada esta, dicta sentencia entre el tercer día. Primera. Segunda, sí, el tribunal releva de la prueba a los sujetos procesales. Señores, no vamos a abrir la prueba, eso ya lo saben, solo se los estoy recordando. Pero yo, como amparista, quería demostrar a través de los medios de prueba que ofrecí, que cuando se diligenciaran los mismos en el periodo probatorio de 8 días, pues yo quería demostrar que el agravio personal y directo que la autoridad me provocó a mi persona o a mis bienes o a mi familia. Entonces, ¿qué hago? ¿Me relevaron de la prueba? Me notifican. Pido que se señale día y hora para la vista. El tribunal dentro de los 3 días siguientes tiene que señalar día y hora para la vista y dictar sentencia dentro de los 3 días siguientes. Y aquí voy al caso este. Y cuando en el amparo, cuando el tribunal todavía no está satisfecho de los medios de prueba, entonces el tribunal, ex oficio, o sea, el propio tribunal, dicta un auto para mejor fallar, que puede prolongarse hasta 3 o 5 días, y entonces dice, mire, yo necesito que venga don fulanito de tal, que vive en tal parte, para que nos venga a aclarar. Es exactamente lo mismo en la exhibición personal. Lo único que les hice el símil para que ustedes se dieran cuenta cómo en el auto para mejor fallar, en el amparo, funciona eso. Entonces, los tribunales y el ejecutor, en su caso, podrán pedir el auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus resoluciones y en la autoridad requerida no le presta inmediata, incurrirá en responsabilidad conforme. Perfecto. Pesquisas para establecer responsabilidades. Comprobados los hechos que dieron lugar a la solicitud de exhibición, el mismo tribunal o en su caso el ejecutor hará lo posible por agotar la pesquisa a fin de averiguar quiénes son los directamente responsables, lo cual se hará constar en la resolución que dicte el tribunal. Eso es en el hipotético caso que haya aparecido la persona. Lo conducente se certificará al tribunal correspondiente para el encauzamiento de los responsables. Y entonces ahí están la pesquisa en casos de personas desaparecidas. Artículo 109. Como resultado de las diligencias practicadas, se tuvieran indicios de que la persona a cuyo favor se interpuso la exhibición hubiese desaparecido, el tribunal ordenará inmediatamente la pesquisa del caso. Hay una llamada 136 que dice,
debe tramitarse el procedimiento especial de averiguación que se encuentra contenido en el artículo 467 del decreto 51, o sea, del 467 al 473. Las autoridades de policía quedan obligados a informar al tribunal, al procurador de los derechos humanos y a los interesados acerca de las investigaciones realizadas, las que deben ser constantes, de tener noticias ciertas sobre el paradero de la persona desaparecida. A su vez, el Tribunal de Exhibición Personal remitirá informe de las diligencias y de toda novedad que sobrevenga a la Corte Suprema de Justicia. Desistimiento. ¿Cuál es el presupuesto para que se desista de una exhibición personal? Que se encuentre a la persona desaparecida, al agraviado o al sindicado. Punto. Y ese desistimiento, como el amparo, debe ir debidamente autenticado. ¿Qué quiere decir eso? Que no basta y sobra que solo firme quien está desistiendo, sino el abogado que lo está auxiliando se va a convertir en notario y le va a legalizar la firma. Y el ante mí le va a dar autenticidad a ese desistimiento. Pero, como dice el artículo 110, las diligencias de exhibición personal no pueden ser sobreseídas ni se pueden desistir de ellas, mientras no se localice al detenido, agraviado o desaparecido. Es muy raro que se desista de una exhibición personal. 2 minutos para esta anécdota. Cuando, como usted estaba llevando mis cursos de penal y procesal penal, pues me fui a pasantear a un juzgado de paz. Pero era una época bien terrible, bien delicada. Existía solo los que son mayores de 45 años tal vez, van a saber y a recordar lo que era la policía judicial. Existía dentro de la Policía Nacional un cuerpo especial de judiciales, los policías. Y les digo la verdad, solo con verles la cara, uno salía corriendo. Terrible. Entonces, en ese entonces no existía la tecnología de ahora, eran muy pocos los juzgados menores de paz, eran 4 juzgados de paz, y de instancia, no digamos 4 o 5. Y entonces, dentro de la pasantía, hacíamos turnos de muertos, le llamaba. Es decir, no era el Ministerio Público el que se encargaba de ese trabajo, sino era el juez menor. Apareció un cadáver, entonces llamaban al juez, a las 2, 3 horas nos apersonábamos, levantábamos el acta de rigor y enviábamos el cadáver aquí para que le hicieran la necropsia, ¿ya? Al anfiteatro. Bueno, las veces que nos interponían exhibiciones personales, íbamos en una radiopatrulla, porque no había, el organismo judicial no tenía vehículos propios. Entonces, tomábamos toda la Sexta Avenida a partir de la MUNI. De la MUNI se toma toda la Sexta Avenida y topa uno con el Palacio, que ahora es el Ministerio de Gobernación. Pues esa puerta, por ahí se entraba la policía judicial. Pero como yo como pasante iba el juez, el secretario y el oficial, entonces en cada esquina los judiciales tenían un walkie-talkie para comunicarse, porque el alcance que tenía era de una cuadra a la otra. Entonces, ahí va el juez
y el de la 17, por ejemplo, el de la 18, el de la 17, el de la 17, mucha, ahí va el juez, una exhibición, mucha. Entonces, cuando nos abrían la puerta, nosotros veíamos que del otro lado de la séptima avenida estaban saliendo los vehículos con las personas a favor de quienes, o los estudiantes a favor de quienes, o sindicalistas a favor de quienes se estaban interponiendo las exhibiciones personales. Entonces hablábamos con el encargado, nos hacía pasar a los recintos, por cierto, lúgubres, terribles, de miedo, de terror, de horror. Y siempre todas las exhibiciones personales nunca fueron declaradas con lugar, nunca. Los sacaban a pasear. Y había alguien encargado, ay, no me recuerdo el nombre, un judicial, no me recuerdo el nombre, lo subrayé, pero algo así como Tata Dios o algo, que él gozaba con estar policía judicial en los años 60, sí, comentarios, ay, no sé, se me fue el nombre, me voy a recordar, pero era terrible. Entonces, eso es el procedimiento especial de averiguación, en eso consiste. Una vez que el ejecutor cumplió con todas las investigaciones, pero no ha sido hallada la persona a favor de quien se interpuso la exhibición, el procedimiento sigue abierto y puede tardar años y años. Esa requisa que acaban de hacer en la zona 3 para hacer la pantomima de los, ¿cómo se llaman los mareros de ese grupo? Se me fue el nombre. Los Calavera o algo así. Entonces no llegaron hasta un lugar profundo del barranco, donde hay un nido de los Caraduras, ¿sí? Pero aparte, atrás de los, gracias Víctor, atrás de los Caradura hay otros grupos, ahí no entra nadie, donde tienen nido de cocodrilos y todos los desaparecidos que quieren que no quede evidencia de nada, sirven de comida para eso. Los calaveras, algo así se llama, terrible. Y el artículo 113, normas de aplicación supletoria. Las disposiciones relativas al amparo serán aplicables a la exhibición personal en lo que fueren pertinentes y al prudente arbitrio y discreción de los tribunales de justicia. Ojo, todo lo relacionado con la ley de amparo le puede ser aplicable a la exhibición personal, con excepción de la competencia. Porque la competencia en materia de exhibición personal, la Corte de Constitucionalidad la trasladó a la Corte Suprema de Justicia. Y por eso acabamos de tener la semana pasada, miércoles y jueves, un seminario internacional de carácter constitucional aquí en el MUSAC, todo el día. Y dentro de los libros o leyes que nos dieron de esta octava magistratura, encontré esto hermoso, que ya se los dije, pero me gustó y me voy a permitir leerlo porque me va a llevar un minuto. Habla de la exhibición personal, pero es breve. Es más, aquí hay me regalaron una memoria donde están los 200 años de la historia constitucional guatemalteca, del profesor Álvarez. Dice exhibición personal, consideraciones relevantes. Voy a sacar copia y el lunes 3 se las llevo.
A propósito del lunes 3, los que solicitaron examen extemporáneo del segundo parcial, lo hacemos el lunes 3 a las 5 de la tarde en la coordinación del semestre. Por favor, hay como 12 estudiantes que solicitaron examen extemporáneo por diversas circunstancias. El mismo, por favor, díganle a sus compañeros y compañeras, se va a llevar a cabo el lunes 3 de noviembre a las 5 de la tarde. Y una compañerita que no sé de qué sección solicitó revisión de su nota, de su examen segundo parcial. Ya lo tengo en mi maletín para que el lunes hagamos la bendita revisión. Dice consideraciones relevantes y con esto concluyo. La Corte de Constitucionalidad en su jurisprudencia ha establecido que deviene aplicables mutatis mutandi a los procedimientos de hecho, de exhibición personal, la interposición del ocurso en queja. Si alguna de las partes afectadas estima que en el trámite respectivo el tribunal no cumple lo previsto en la ley, en ese sentido, esa impugnación debe presentarse ante dicho órgano judicial a efecto de que verifique la existencia de contravención al procedimiento en ese tipo de garantías. Y aquí está lo que quiero aclararles y que les quede para eterna memoria. La vía específica para reclamar contra vicios en el trámite. Ay, no me digas que no va a haber clases este lunes. Ah, la chucha, no me digas. Es cierto, hay un acuerdo. Ah, la gran chucha, mucha. Qué barbaridad. Ah, la gran. En todo, bueno, muchas gracias por la aclaración. Ah, la gran chucha. En todo caso, se hará el miércoles, pero el miércoles tengo la calificación del texto paralelo. Ya no tengo fechas, porque el 17 comienzan los exámenes finales. Tendré que hacerlo. Tengo que hablar con la, qué bueno que me recordaste esto, porque yo, según yo, teníamos clases, pues, pero no sé si lo hago martes o jueves o viernes. Voy a tener que hablar con Chaito, la coordinadora, para que me fije un día y yo se los hago. Vean, pues, uno quiere ser cabal, pero es cierto, el 2, el gobierno ya decretó las entidades autónomas descentralizadas. Y estén pendientes entonces al tablón, por favor. Pero tiene que hacerse el 4, el 6 o el 7, para no vedarles la oportunidad de examinarse. Yo les escribo por el tablón. Cuando termine hoy o mañana voy a hablar con la coordinadora, porque de seguro que la universidad no estamos ajenos a ese feriado, a sueto. Es feriado, pues, porque, ay. Bueno, la vía específica para reclamar contra vicios en el trámite de la exhibición personal es el ocurso de queja, impugnación que debe plantearse ante la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior, porque el artículo 83 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece que en materia de exhibición personal, la competencia que corresponde a la Corte de Constitucionalidad se ejercerá por la Corte Suprema de Justicia. De estimarse la existencia de vicios en el procedimiento, en el trámite de este tipo de garantías constitucionales, debe presentarse ocurso en queja ante dicho órgano judicial a efecto de que éste tramite y examine la concurrencia de hierro en el procedimiento. Criterio sostenido en las resoluciones siguientes. Sentencia del 15 de enero del 2015, expediente 68-2014, sentencia del 23 de septiembre del 2015, expediente 106-2014, sentencia del 17 de febrero del 2016, expediente 3696
2014. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quedó todo claro o no entendieron nada? Bueno, les mando mi abrazo fuerte. Les deseo una tarde preciosa. Nos vemos el miércoles.